¿Cuál es la petición que ustedes hacen a la Corte Constitucional sobre el caso de Sergio Urrego exactamente? Mire, estamos solicitando como Ministerio Público la nulidad de la sentencia. Hay alguna serie de razones técnicas que tienen que ver con serias violaciones al debido proceso, a la integración del contradictorio, a quien el desconocimiento de quien debía tener legitimación en la causa, el desconocimiento del efecto interpartes. Son temas técnicos, pero hay un tema de fondo, esencialmente, que la sentencia en últimas está cercenando el derecho de los padres de familia a escoger la educación de sus hijos menores, que es una norma de carácter constitucional. Independientemente del caso específico de que se trata, el caso del joven Urrego, el tema de fondo es precisamente el cercenamiento de los derechos de las familias, de los padres de familia, a escoger la educación de sus hijos menores. Ello es un dramático atentado contra una norma constitucional que consagra precisamente ese derecho en cabeza de los padres de familia. Ello es un debate que hay que darse, un debate que debe darse dentro del proceso, y es necesario que la opinión pública, que los colegios, que los padres de familia entiendan que lo que está en juego es precisamente un derecho natural reconocido por las normas constitucionales, que tiene que ver con el derecho de los padres de familia a escoger la educación de sus hijos menores. Aquí se está imponiendo como política de Estado la ideología de género para adoctrinar a nuestros hijos. Es un aspecto que no puede pasar impune, y que la Procuraduría ha intervenido solicitando la nulidad de dicha sentencia y planteando el debate formalmente respecto al abierto desconocimiento del debido proceso, pero en el fondo hay un avieso atentado contra los derechos de los padres a escoger la educación de sus hijos. Es decir, que los manuales de convivencia deben ser autónomos, o los colegios deben ser autónomos en los manuales de convivencia. Desde luego, y las normas constitucionales así lo consagran. Igualmente es un atentado contra el derecho que tienen los colegios que han optado por una doctrina, por una concepción de vida, a transmitir a sus alumnos esa doctrina y esa concepción de vida, y ello está protegido por nuestro ordenamiento constitucional. Eso va más allá de si los alumnos dentro de los planteles se dan besos o no, porque en su momento se había centrado la opinión en que usted o la Procuraduría estaba en contra de las expresiones excesivas de cariño dentro de los colegios. Eso es otra cosa respecto a los manuales de convivencia. Aquí, en el fondo, lo que se está discutiendo es el tema que les acabo de plantear. Procurador, ¿qué piensa de que se inicien las imputaciones contra las personas que cometen el aborto ilegal o que no están dentro de las normas? Mire, ahí hay tres cosas bien diferentes. Una es la reiterada violación al debido proceso, al derecho que se debe tener, a las garantías procesales, al derecho a la defensa. Los delitos, cualquier delito, debe ser investigado, pero investigado respetando el debido proceso, el derecho a la defensa, y aquí con las filtraciones que se han hecho, lo que se ha desconocido flagrantemente es esos derechos. Segundo, en nuestro ordenamiento jurídico establece 3 excepciones, y si el aborto fue realizado por fuera de esas 3 excepciones, pues igualmente hay que vincular, si fuese así, a los médicos que lo practicaron. Pues llama la atención la premura de esta investigación por la persona que está vinculada, pero hay hechos mucho más protuberantes, que han pasado años sin que la Fiscalía haga las imputaciones correspondientes. Pretender ahora utilizar estos episodios para pretender extender
el aborto de manera indiscriminada y sin limitación alguna constituye un atentado dramático, porque lo que está considerándose es que la vida del bebé carece de valor, y la vida del bebé en el seno materno desde el momento de la concepción tiene un valor jurídico y es deber protegerlo. Incluso ello está considerado en las sentencias de la Corte, que establecieron las 3 excepciones, pero aquí lo que está en juego es el desconocimiento del valor de la vida en el seno materno, y es igualmente una discusión que deberá afrontarse. Procurador, Solo- el tema de la violación del espacio aéreo de Colombia por aeronaves de Venezuela, ¿qué opinión le merece y cree que lo que está haciendo el gobierno es suficiente? Desde luego, esto lo dijimos en su momento. El Estado venezolano ha venido reiteradamente escalonando el conflicto, y por eso el gobierno nacional y la diplomacia colombiana debe actuar de manera rápida, inmediata y contundente, como igualmente lo hemos reiterado y se lo hemos pedido al presidente de la República. Las acciones del gobierno nacional deben estar dirigidas precisamente a que se desmonte esa política generalizada que ha diseñado el Estado venezolano contra la población colombiana residente en la frontera. Pero ¿cómo ve lo de la violación del espacio aéreo? Ahí que, porque esto ya no es contra la población, sino ya es una acción contra el Estado. Desde luego, el gobierno ha asumido de una manera inmediata, y esa reacción, dijéramos, debe estar de una manera vigilante, utilizando todos los medios diplomáticos y realizando todas las acciones necesarias para evitar que ese escalonamiento siga generando las tensiones que estamos viviendo. Procurador, la Fiscalía se apresura en un caso específico de una persona, una celebridad pública, una actriz, a tocar ese tema del aborto, pero en el caso de los responsables de las FARC de abortos a niñas en los campamentos, no ha habido una condena todavía. Sí, hay infinidad de casos, como el que usted plantea, y infinidad de casos donde pasan años y años y años sin que se hagan estas imputaciones, lo que daría la impresión que este caso está siendo utilizado o va a ser utilizado para pretender lograr decisiones judiciales para generalizar el aborto. Procurador, ¿qué se sabe de la situación en La Guajira, del bloqueo, del impedimento para que los colombianos pasen? ¿Cuál es el balance que ustedes tienen? Mire, la Procuraduría ha hecho presencia en La Guajira en las semanas anteriores. En esta semana, el día de mañana, va a ser presencia en cabeza de la señora Procuradora Ilva Miriam Hoyos para lograr generar una articulación de las diferentes entidades públicas en orden a responder de una manera efectiva y material a la garantía de los derechos de los colombianos que están retornando al país. ¿Le preocupan los contratos en la Fiscalía de exconsejeros de Estado, teniendo en cuenta que usted tiene un proceso de nulidad electoral en el Consejo de Estado? Mire, esos son temas que deben ser investigados por quien tiene la competencia para ello. Creo que son aspectos que es menester dar las suficientes explicaciones, no solamente a la opinión pública, sino a las autoridades que tienen competencias para esclarecer dichas responsabilidades.